Queridos amigos, hoy quiero hablaros de algo que, quizás sin saberlo, puede estar jugando en contra de vuestra salud cada vez que entráis al baño. ¿Sabíais que un simple hábito en la ducha, algo que hacemos todos los días y que parece inofensivo, puede desencadenar un derrame cerebral en cuestión de horas? Sí, habéis escuchado bien. No hablamos de dolores en el pecho ni de señales previas, sino de un gesto rutinario que puede abrir silenciosamente la puerta a un grave peligro para vuestra salud. Soy la doctora Carmen Morales, y después de más de 20 años acompañando a pacientes mayores que han sobrevivido o que han sufrido las consecuencias de un ictus, os puedo asegurar que muchas veces el origen no está en grandes enfermedades ni en factores genéticos inevitables. El desencadenante puede estar en un momento tan cotidiano como la forma en que os ducháis cada día. Lo más inquietante es que no hay aviso, no hay tiempo de reacción. Personas que vivían sanas, que comían bien, que caminaban todas las mañanas, de repente se derrumbaban sin explicación aparente. Y cuando investigábamos más a fondo, descubríamos que lo que provocó la caída no fue un esfuerzo excesivo, sino algo tan sencillo como ducharse demasiado caliente, demasiado tarde o justo después de comer. Permitidme contaros algo. He visto demasiados casos en los que un día normal terminaba en un momento doloroso que cambiaba la vida para siempre. Hombres y mujeres que se acostaban pensando que habían cuidado de sí mismos y despertaban en un hospital sin poder mover un brazo, sin poder hablar, con su vida partida en dos. Y todo por repetir sin saberlo un hábito que su cuerpo ya no podía soportar. Por eso hoy os quiero abrir los ojos. Vamos a descubrir juntos 5 hábitos en la ducha que son mucho más peligrosos de lo que imagináis. 5 rutinas que quizá ya forman parte de vuestro día a día, pero que podéis cambiar a tiempo para proteger vuestro cerebro, vuestro corazón y vuestra independencia. Quedaos conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir puede ser la diferencia entre seguir disfrutando de vuestra vida con dignidad o arriesgaros a perderlo todo en apenas unos segundos. Y antes de seguir, os invito a suscribiros y dejar un comentario con vuestra edad y ciudad para que construyamos juntos esta comunidad de salud y prevención. Amigos míos, lo que os voy a contar ahora no es una teoría ni un simple dato científico contado sin alma. Es la historia real de una mujer que, como muchos de vosotros, seguía un hábito diario en el baño convencida de que era inofensivo, hasta que una mañana su vida cambió para siempre. Margaret tenía 73 años y, como muchas personas de su edad, había creado una rutina casi sagrada. Cada noche a las 9, antes de dormir, se daba una ducha de agua caliente. Decía que era su manera de relajarse, de soltar las tensiones del día y de preparar el cuerpo para el descanso. Lo había hecho durante décadas sin mayores problemas, y nunca imaginó que aquello que le daba paz pudiera convertirse en una trampa. Aquella noche todo transcurrió como siempre, sin que nada hiciera pensar que algo iba a cambiar. Se duchó, se puso su bata favorita y se fue a la cama con la sensación de siempre: calor, comodidad, la ilusión de dormir profundamente. Sin embargo, al amanecer, algo había cambiado. Margaret intentó hablar, pero las palabras no salían. Trató de levantarse, pero la mitad de su cuerpo no respondía. En realidad, lo que estaba ocurriendo era un derrame cerebral silencioso, provocado por la brusca caída de presión arterial que había causado el agua demasiado caliente. Su familia, entre lágrimas y desconcierto, no lograba entender qué había pasado de un día para otro. No había señales el día anterior, no había quejas de dolores, ni síntomas que anticiparan el desastre. Solo una ducha caliente, un hábito tan común que nadie pensaría en asociarlo con un ictus. Pero la realidad es que, después de los 60, el cuerpo ya no responde igual que en la juventud. La presión arterial se vuelve más frágil, las arterias más rígidas, y lo que antes era un gesto inofensivo, ahora puede convertirse en un riesgo mortal. Margaret logró sobrevivir, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Perdió parte de su independencia, tuvo que depender de cuidados diarios y, lo más duro, perdió la confianza en algo tan sencillo como ducharse. Su historia es la razón por la que hoy quiero advertiros. Porque lo que le pasó a Margaret podría pasarle a cualquiera.
Lo que parece un placer cotidiano puede transformarse, sin que lo notes, en una amenaza oculta para tu salud. Hábito peligroso número 1. Ducharse con agua demasiado caliente antes de dormir. Quizá después de escuchar lo que vivió Margaret os preguntéis cómo algo tan simple como ducharse con agua caliente puede acabar en un derrame cerebral. La respuesta está en lo que ocurre dentro de vuestro cuerpo cada vez que el agua supera los 40 grados. Cuando el agua está demasiado caliente, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan bruscamente. Esa dilatación provoca que la presión arterial pueda bajar fácilmente unas cuantas decenas de puntos en apenas unos minutos. En una persona joven, el corazón reacciona acelerando su ritmo y el cuerpo logra compensar esa caída. Pero después de los 60, el sistema circulatorio pierde flexibilidad y esa caída se traduce en un déficit de oxígeno en el cerebro. Y cuando el cerebro se queda sin oxígeno, las neuronas empiezan a morir. Imaginad vuestras arterias como carreteras que de pronto se abren demasiado y dejan de dirigir el tráfico. El flujo se vuelve lento, irregular, como si los coches quedaran atascados en medio de la vía. En ese caos es mucho más fácil que se forme un coágulo que, al llegar al cerebro, bloquee la circulación. Robert tenía 78 años y siempre decía que su ducha caliente de la noche era su terapia. Durante 15 años lo hizo sin problemas, hasta que una noche salió del baño, se sintió mareado y minutos después sufrió un ictus que le dejó graves secuelas. Su testimonio me marcó porque repetía una y otra vez: nunca pensé que algo tan agradable pudiera destruir mi vida. Por eso os lo digo con el corazón y con la experiencia de más de 20 años. Cada ducha demasiado caliente es como jugar a la ruleta rusa con vuestras arterias cerebrales. Tal vez un día no ocurra nada, pero basta una sola vez para que todo cambie. Mi consejo es claro: el agua debe ser tibia, nunca ardiendo. Pensad que no se trata de renunciar al placer de una ducha, sino de conservar la seguridad de vuestro cerebro y la independencia que tanto valoráis. Y lo más sorprendente es que el agua demasiado caliente no es el único enemigo oculto en vuestro baño. Existe otro hábito, aún más común, que miles de mayores practican sin saber que puede robarles el habla o la movilidad en cuestión de minutos. Hábito peligroso número 2. Bañarse justo después de comer o de tomar medicamentos. Después de una buena comida, muchos sienten el deseo de darse una ducha caliente para relajarse. Parece lógico pensarlo, ¿verdad? Sin embargo, para quienes ya pasaron los 60, este hábito puede transformarse en una trampa mortal. Cuando termináis de comer, gran parte de la sangre se dirige hacia el aparato digestivo para procesar los alimentos. Si en ese momento entráis en la ducha con agua caliente, el cuerpo redirige aún más sangre hacia la piel para regular la temperatura. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el cerebro queda momentáneamente desatendido, sin suficiente riego sanguíneo. Esa caída brusca puede causar mareos, desmayos e incluso un derrame cerebral. Y ahora añadamos otro factor importante: los medicamentos. Muchos mayores toman pastillas para la presión arterial, el corazón o el dolor. Estos fármacos ya reducen la tensión o alteran la circulación. Si justo después añadís el efecto vasodilatador del agua caliente, el riesgo se multiplica. He visto casos en los que la presión cayó de forma tan drástica que el paciente perdió el conocimiento en el baño, y lo más grave, no tuvo ni un segundo para pedir ayuda. Permitidme contaros la historia de Eleanor, de 76 años. Cenó ligero, tomó su medicación y, como hacía siempre, se metió al baño. A los pocos minutos su marido la encontró en el suelo, incapaz de hablar. Había sufrido un ictus provocado por una bajada de tensión combinada con el efecto de las pastillas y la ducha caliente. Desde esa noche su vida nunca volvió a ser la misma. Por eso os insisto con firmeza: no os duchéis inmediatamente después de comer o de tomar vuestra medicación. Dejad pasar al menos una hora para que el cuerpo procese los alimentos y los fármacos hagan su trabajo sin añadir un estrés extra al sistema circulatorio. Cuidar este detalle puede parecer pequeño, pero creedme, puede marcar la diferencia entre una rutina segura y una tragedia evitable. Pero esto no termina aquí, porque hay otro hábito todavía más cotidiano que miles de mayores repiten sin imaginar el peligro que esconden cada vez que lo hacen.
Y te lo advierto, cuando lo escuches, vas a empezar a mirar tu propia rutina con otros ojos. Hábito peligroso número 3. Pasar demasiado tiempo en un baño cerrado y lleno de vapor. Muchos mayores me dicen con una sonrisa: «Doctora, mi ducha larga es mi momento favorito del día. Cierro la puerta, dejo que el vapor lo invada todo y me quedo 20 o 30 minutos, porque así salgo como nuevo». Y cada vez que lo escucho me estremezco, porque lo que ellos llaman relax, yo lo llamo riesgo silencioso. Cuando cierras el baño y permites que el vapor lo cubra todo, el aire que respiras empieza a empobrecerse en oxígeno. Es algo que casi no notas, pero tu cerebro lo percibe de inmediato. Y si a esa falta de oxígeno le añadimos el efecto del agua caliente dilatando los vasos sanguíneos, la presión arterial desciende. La sangre se vuelve más espesa y circula con más lentitud. Es la tormenta perfecta para que un coágulo se forme y bloquee la vida de un instante a otro. Imaginad que vuestro cerebro es como una lámpara que necesita aire limpio para brillar. Si lo encierras en un espacio lleno de humo, tarde o temprano se apaga. Eso mismo pasa con las neuronas cuando permaneces demasiado tiempo en un baño cerrado y húmedo. Ellas luchan, pero sin oxígeno no pueden sobrevivir. Thomas, un hombre de 71 años, lo aprendió de la peor manera. Decía que su spa casero era lo que le daba vitalidad. Un día prolongó su ducha a 25 minutos en un baño sin ventilación. Al salir, apenas podía sostenerse en pie. Minutos después, sufrió un derrame cerebral que le arrebató la memoria para siempre. Sobrevivió, pero perdió algo invaluable, la capacidad de recordar los nombres de sus nietos. Por eso os lo digo con firmeza, no paséis más de 10 minutos en la ducha y aseguraos siempre de tener ventilación, ya sea abriendo una ventana o encendiendo el extractor. No se trata de renunciar al placer, sino de permitir que vuestro cerebro respire mientras el cuerpo se limpia. Y creedme, lo que os voy a contar a continuación os hará replantearos todavía más vuestras rutinas de baño, porque hay un hábito aparentemente saludable que puede convertirse en un verdadero enemigo para quienes ya superaron los 60 años. Quedaos conmigo, porque cuando lo escuchéis, no volveréis a mirar vuestra ducha de la misma manera. Hábito peligroso número 4. Ducharse de golpe con agua fría. En los últimos años se ha puesto de moda un truco de salud que circula por internet y que muchos mayores me han confesado que quisieron probar: la ducha de agua fría de golpe. Se habla de energía, de vitalidad, de juventud renovada, y es cierto que en algunos jóvenes este estímulo puede ser beneficioso. Pero después de los 60, este gesto no solo no ayuda, sino que puede ser devastador. Imaginad que vuestras arterias son tubos de goma que con los años se han endurecido. Al abrir de repente la llave de agua helada, esas arterias se contraen bruscamente. La presión arterial puede dispararse entre 40 y 50 puntos en apenas segundos, como un golpe repentino que arrasa sin dar aviso. Para un cerebro envejecido, con vasos más frágiles y estrechos, este pico puede ser como un martillazo, suficiente para romper un vaso sanguíneo o formar un coágulo que bloquee la circulación. James, un hombre de 68 años al que atendí en mi consulta, llegó marcado por un ictus severo. Había leído que las duchas frías eran el secreto de la longevidad y decidió probarlo una mañana de invierno. Apenas se puso bajo el agua helada, su cuerpo reaccionó con un temblor violento. Segundos después se desplomó en el suelo. Sobrevivió, pero quedó con una hemiparesia que limitó su independencia para siempre. Quiero que lo entendáis con una imagen sencilla, como si os lo contara en mi consulta. Someter a vuestro sistema circulatorio a un cambio térmico brusco es como golpear un cristal frágil con un cubo de hielo helado. Puede resistir una vez, quizá dos, pero tarde o temprano se rompe. Por eso os aconsejo prudencia. Si deseáis una sensación de frescor, reducid la temperatura poco a poco, nunca de golpe. El cuerpo mayor agradece la suavidad, no la violencia. Y creedme, si hasta ahora pensabais que lo peor ya estaba dicho, lo que os voy a revelar a continuación puede sorprenderos aún más. Porque existe otro hábito nocturno muy extendido que puede convertirse en el enemigo más silencioso de vuestro cerebro.
Hábito peligroso número 5. Duchar-se demasiado tarde, justo antes de acostarse. Muchos mayores me cuentan que se duchan tarde, justo antes de acostarse, pensando que de esa manera se relajan y duermen mejor. Y aquí es donde debo ser muy clara. Ese hábito tan común, aparentemente inocente, puede transformarse en una trampa para vuestro cerebro. El cuerpo guarda un reloj interno, un ritmo biológico delicado que marca la entrada al sueño. Para conciliar un descanso profundo, la temperatura corporal necesita bajar poco a poco. Pero cuando os ducháis tarde con agua caliente, ocurre lo contrario. La temperatura se eleva, los vasos se dilatan, se pierde líquido a través del sudor y la sangre se espesa. Y esa combinación, en plena noche, favorece la formación de coágulos mientras dormís. Imaginadlo como un río que, en lugar de fluir tranquilo, se convierte en una corriente densa y lenta. Si un pequeño obstáculo aparece, la circulación se bloquea. Y lo más peligroso es que todo sucede mientras estáis en la cama, sin posibilidad de pedir ayuda. Dorotea, con 82 años, tenía la costumbre de ducharse siempre a las 10:30 de la noche. Su familia pensaba que era un gesto saludable, porque el agua caliente relaja. Una madrugada la encontraron en la cama sin poder moverse ni hablar. El diagnóstico fue un ictus ocurrido durante el sueño, pocas horas después de su ducha nocturna. Ese detalle cambió para siempre la vida de toda la familia. Por eso os digo con firmeza, no os duchéis tan tarde. Lo más seguro es hacerlo antes de las 8 de la tarde, dejando que el cuerpo recupere su temperatura natural antes de dormir. Y recordad hidrataros bien después de la ducha, porque el agua caliente puede deshidrataros sin que lo notéis. Un cambio tan sencillo puede ser la barrera que proteja vuestro cerebro de un daño irreversible. Y lo más impactante es que estos 5 hábitos, tan cotidianos, esconden un mismo enemigo, que es la falta de respeto por cómo cambia nuestro cuerpo con los años. En el resumen final voy a daros las claves para transformar la forma en que os cuidáis en el baño y proteger vuestra independencia. Amigos míos, hemos recorrido juntos un camino lleno de advertencias, pero necesario, y quiero que lo recordemos bien, porque no se trata de sembrar miedo, sino de abrir los ojos a una realidad que puede salvar vidas. 5 hábitos que parecen inocentes pueden convertirse en auténticas trampas mortales escondidas en vuestro propio baño. El primero es ducharse con agua demasiado caliente antes de dormir, lo que dilata los vasos y desploma la presión arterial. El segundo es hacerlo justo después de comer o de tomar medicamentos, dejando al cerebro sin riego suficiente. El tercero es pasar demasiado tiempo en un baño cerrado y lleno de vapor, asfixiando poco a poco a las neuronas. El cuarto es lanzarse al agua helada de golpe, disparando la tensión como un latigazo sobre arterias frágiles. Y el quinto es ducharse demasiado tarde, cuando el cuerpo debería enfriarse para dormir y en su lugar la sangre se espesa en silencio. ¿Veis el patrón? Todos estos hábitos tienen un denominador común, que es olvidar que con los años nuestro cuerpo cambia. Lo que ayer era seguro, hoy puede transformarse en un riesgo letal. No es debilidad, es la naturaleza misma del envejecimiento, y respetarla es protegernos. La buena noticia es que la solución está en vuestras manos. Lo ideal son las duchas tibias, de no más de 10 minutos y siempre en espacios ventilados. Conviene evitar ducharse justo después de comer o de tomar medicación, así como huir de los extremos de frío o calor. Y lo más seguro es hacerlo antes de las 8 de la tarde, recordando siempre hidratarse bien después. Pequeños ajustes que no cuestan nada y que en cambio os regalan lo más valioso, seguir disfrutando de vuestra independencia, de vuestra memoria y de vuestra vida. Quiero que os llevéis esta idea grabada, no hay acto más poderoso de amor propio que cuidar de vuestro cerebro cada día en lo pequeño. Porque al final, no se trata de renunciar a la ducha, sino de hacerlo de forma que os dé salud y no os la quite. Amigos míos, la ducha siempre ha sido un acto de cuidado personal. Es ese momento íntimo donde creemos que limpiamos el cuerpo y descansamos la mente. Pero hoy hemos descubierto juntos que, si no lo hacemos con conciencia, ese gesto tan cotidiano puede convertirse en un golpe silencioso que cambia nuestra vida en un instante.
Quiero que os quedéis con una verdad clara: el ictus no avisa. No da tiempo de prepararse, no ofrece segundas oportunidades. Puede robarnos la palabra, la memoria, la movilidad, y con ello nuestra independencia y dignidad. Y lo más duro es que ocurre en segundos, muchas veces cuando estamos solos, sin poder pedir ayuda. Pero aquí no termina la historia. La otra cara, la que me llena de esperanza como médica, es que con pequeños cambios podemos evitarlo. Una ducha tibia y breve, en un espacio bien ventilado y a la hora adecuada, puede marcar la diferencia. Puede ser la frontera entre abrir los ojos cada mañana con fuerza o no poder levantarnos nunca más. La prevención está en vuestras manos, y no requiere medicamentos caros ni sacrificios imposibles, solo conciencia y respeto por lo que vuestro cuerpo necesita hoy. Permitidme deciros algo desde el corazón: cuidar de vuestro cerebro no es solo un acto de salud, es también un acto de amor propio y de amor hacia quienes os rodean. Porque cada vez que os protegéis, también estáis regalando tranquilidad a vuestra familia, a vuestros hijos y nietos que desean veros fuertes y presentes en sus vidas. Os invito a no dejar pasar este mensaje. No lo guardéis solo para vosotros. Compartidlo con amigos, vecinos, con aquellos que también tienen derecho a prevenir. Suscribíos al canal. Dejad un comentario con vuestra edad y vuestra ciudad, y juntos construiremos una comunidad donde la información sea nuestra mejor arma contra el derrame cerebral. Recordad siempre que un pequeño cambio en vuestra rutina puede salvaros la vida. No subestiméis el poder de escuchar a vuestro cuerpo, porque la salud no se pierde de golpe, se pierde en descuidos. Y también se puede recuperar en decisiones sabias.